Bien, y nosotros continuamos con más información en Ciudad de Noticias y también como hace minutos hablamos de que se cumple 10 años del pontificado del Papa Francisco, se está desarrollando aquí en la provincia del Chaco también una conferencia de prensa donde hay autoridades. En la UCAUS reúne a líderes políticos, entre ellos el gobernador de la provincia de Chaco, líderes de la Iglesia, quien hacen una reflexión respecto a los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Y a todos y cada uno de ustedes que están presentes aquí. Es un día trascendente para la historia argentina. Con 86 años de edad, 10 años de pontificado, el Papa Francisco, el padre Jorge Bergoglio, es una figura prominente. Es, sin lugar a dudas, la personalidad más trascendente de la historia argentina en la humanidad. Es el primer papa americano elegido, es alguien que naturalmente ha tenido un sistema de respaldo del colegio cardenalicio, pero sobre todo una impronta y una visión desde el punto de vista de entender y fomentar lo que él denomina las periferias existenciales. Es un abordaje desde la Santa Iglesia Católica a estas periferias existenciales. Y en este sentido debemos entender que el Papa Francisco supera cualquier encasillamiento político, ideológico, pues su concepción humanista trasciende cualquier parcialidad y a su vez resalta que el nombre de Dios es misericordia. Por eso nos parece muy importante que su pontificado ha trascendido en esta historia de la humanidad porque alumbra una luz de esperanza en la cultura del encuentro, la fraternidad humana, la promoción de la paz y la defensa de nuestra casa común que es el ambiente. Su legado tiene que ver con discursos, cartas encíclicas, y es siempre una reiteración desde el punto de vista de entender el mundo como un poliedro, es decir, una figura geométrica de múltiples caras, cada una de las cuales representan una cara de la realidad o de la verdad. Y nos parece que esa diversidad de prismas y miradas constituye claramente su comprensión de un mundo en toda su dimensión y complejidad. Pero Francisco es nuestro Papa, es el Papa argentino. Quizás sea el único Papa argentino en la historia, porque uno nunca sabe efectivamente qué es lo que puede ocurrir. Y me parece importante remarcar algunas particularidades de estos 10 años de pontificado. En primer lugar, el Papa Francisco ha seguido el sendero de ser un Papa peregrino, como lo fue oportunamente Paulo VI, que genera una apertura en ese sentido y obviamente lo profundizó de una manera particular Juan Pablo II. Y a su vez, a través de sus encíclicas, recordemos que él suscribió 3 encíclicas, una en coautoría con Benedicto XVI, pero a su vez 2 con una impronta muy clara que tiene que ver con el ambiente, la protección de la casa común, que es precisamente Laudato Si, y después la otra encíclica que es Fratelli Tutti, que tiene que ver con la promoción humana a través de la cultura del encuentro. En ese sentido, es importante remarcar que los 40 viajes de Francisco implican haber visitado 59 países en 4 continentes, 10 viajes a África, 18 a Asia, 2 a Europa y obviamente también el resto a América. Los kilómetros recorridos fueron 409.761 kilómetros, es prácticamente un viaje a la Luna. Ha promovido una multiplicidad de sínodos, juventud, mujer, sobre todo lo que fue la familia, y en este sentido es muy importante toda la sinodalidad como herramienta de unificación y desarrollo de una visión también promotora de su pensamiento, pero sobre todo también
de la cultura, de una visión ecuménica que realmente traspasa fronteras. En ese contexto, aparte de las encíclicas y las exhortaciones, también necesitamos observar en Francisco un gran líder en la reforma de la curia romana, con una reforma estructural en la Constitución Apostólica, y a su vez en una reforma integral del Colegio Cardenalicio. De 223 cardenales, la impronta de Francisco ha sido la designación de 111 cardenales. Esto también tiene que ver con una visión estratégica desde el punto de vista de una visión geopolítica de la Santa Iglesia Católica, entendiendo como tal un reequilibrio del sistema. O sea, antes los cardenales estaban en general designados desde el centro a la periferia y no de la periferia hacia el centro, y en ese contexto el incremento del número de cardenales en el resto de los continentes y no en el europeo genera una nueva geopolítica en términos de la composición del Colegio Cardenalicio desde el punto de vista de la sucesión. En ese contexto también ha sido el Papa Francisco quien ha ejercido un liderazgo extraordinario en las canonizaciones, cerca de 911 canonizaciones. Es uno de los líderes de la Iglesia de mayor número de canonizaciones y a su vez mensajes muy claros y directos, mensajes a migrantes, a refugiados, a personas abandonadas, a países destrozados por la guerra, a emerger, por ejemplo, en la visita a Canadá para pedir perdón por el abuso a los pueblos indígenas, o también un sistema de ejercicio de liderazgo político muy marcado en su mensaje en el Congreso de Estados Unidos, en la Asamblea de las Naciones Unidas, también con los trabajadores y diplomáticos, y por supuesto una impronta muy especial desde el punto de vista de su línea rectora en términos conceptuales. A mí me tocó compartir la experiencia con el entonces Jorge Bergoglio, cardenal primado de la Argentina, siendo jefe de gabinete de ministros en la crisis del año 2002, en lo que fue el diálogo argentino, una herramienta muy importante en periodo de crisis. Después, obviamente, tener un contacto estrecho y directo como senador nacional. Luego, por supuesto, en el ejercicio de la gobernación, pero un hecho trascendente para nosotros, obviamente, fue su designación como sumo pontífice, como santo padre, como el líder de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Y me tocó compartir por lo menos una serie de visitas, pero de las cuales recuerdo obviamente como un hecho trascendente, la del 22 de mayo, conmemoración de Santa Rita del año 2013, al poco tiempo de haber asumido como Papa. Luego el 13 de noviembre del año 2015, luego el 13 de enero del año 2017, luego el 4 de marzo del año pasado y por supuesto después en junio con un encuentro muy importante desde el punto de vista de escolas ocurrentes. Y en todos los encuentros marca frases que son claras y que uno las lleva siempre en el corazón, en el alma, en la mente. Pero sobre todo yo quería compartir 3 libros, no traje el otro, pero en el último me regaló El nombre de Dios es misericordia. O sea, el concepto de misericordia, el perdón de Dios, como un concepto sublime, esencial, importante, que nosotros como cristianos, como católicos, como seres humanos tenemos que practicar. Y esto, que es de Cuba a Filadelfia, con todos los pormenores de la visita a Cuba y a Estados Unidos y el mensaje. Y otro libro que aconseja siempre, que no lo traje aquí, es uno que se llama Estrategias de aproximación indirecta, es de Liddell Hart, que fue un ex capitán británico de la Primera Guerra Mundial y obviamente especialista en estrategias de guerra. Porque, bueno, en general la síntesis del libro, que no se consigue de tapa verde, plantea de que los conflictos no se resuelven con confrontaciones directas, muchas veces con aproximaciones indirectas. Y eso es lo que permite, bueno, una sucesión de relatos en las guerras
que permite determinar cuál es la mejor eficacia o la mejor estrategia alternativa para lograr eficacia y resultados. Que es un tema muy interesante porque que es muy bueno para analizarlo. Pero en ese contexto lo que quería plantear, y a mí se me ha planteado hacer el comentario respecto al legado político del Papa Francisco. Y si uno tiene las dos encíclicas, la primera, Laudato Si, y la segunda, Fratelli Tutti, en general el legado político más trascendente es entender que el mundo necesita cuidar la casa común, proteger el ambiente, que es la casa que nos cobija a todos, y por el otro lado plantear la fraternidad humana, es decir, la cultura del encuentro, la amistad social. Y eso implica y conlleva la fraternidad de las naciones y, por supuesto, terminar con la carrera armamentista. Cuando uno mira eso, es necesario ponerle datos. En primer lugar, el calentamiento global provoca un cambio climático y eso genera un enorme impacto desde el punto de vista de la toma de decisiones a nivel mundial. El incremento significativo de la población mundial conlleva la necesidad de más alimentos y eso tiene limitaciones desde el consumo de agua dulce hasta las superficies cultivables y la productividad y el rendimiento para alimentar el mundo. Entonces, es muy importante observar este mensaje desde el punto de vista de lo que significa la interrelación, la correlación del ambiente con la fraternidad humana y, por supuesto, el uso objetivo de los recursos y la distribución universal de los bienes. En el mundo hoy se gastan 1,2 billones de dólares, 1,2 billones con B de dólares en armas, en gasto de defensa, en la carrera armamentista. Cuando uno toma más o menos el Producto Interno Bruto Mundial, depende de cómo lo calcula, son cerca de 100 billones de dólares, de 90 y 100 billones con B de dólares. O sea, es el impacto del gasto armamentista, es también el correlato de destrucción, de guerras, de hambrunas y obviamente de afectación de la paz mundial. Entonces, ¿cuál es la plataforma de gobernanza universal que impulsa el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti? Primero, el multilateralismo. Ustedes observarán a través de la historia de la humanidad la hegemonía imperial de un imperio sobre otro o el ejercicio hegemónico entre dos potencias en la Guerra Fría o eventualmente en la perspectiva unipolar de una potencia sobre el resto del mundo. Y eso estaba enancada claramente en el poder militar, el poder financiero, el poder tecnológico, el poder económico, el poder político. Naturalmente, la prédica del multilateralismo implica igualdad de las naciones, fraternidad humana, cultura del encuentro, paz mundial, fin del armamentismo. Creo que es muy importante ese mensaje. Segundo mensaje importante es la integración continental y universal de los países. Él en esa encíclica reconoce una cuestión muy importante, que es el desarrollo de la integración de la Unión Europea y el viejo sueño de la integración latinoamericana. Recordemos que la independencia del 9 de julio de 1816, ocurrida en San Miguel de Tucumán, provincia del Norte Grande argentino, decía independencia de las provincias de Sudamérica. La tercera cuestión que me parece importante es la crítica objetiva que hace a la pretendida visión unidireccional del neoliberalismo respecto al modelo cultural único que unifica al mundo pero divide a las personas. La sociedad globalizada nos hace más cercanos pero no más humanos, citando a Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Reconoce y valora a la política, y también lo hace en Evangelium Gaudium, la valora en el sentido que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque él busca el bien común, promoviendo y privilegiando las identidades de las regiones más pobres y débiles, sometiendo la economía a la política, lo cual obviamente permite
determinar esto que es una contradicción global en el mundo, que es democracias versus corporaciones. Reivindica al pueblo como sujeto actuante de la nación y destaca el sustantivo pueblo y el adjetivo popular para conformar un proyecto en común más allá de las diferencias mediante objetivos comunes. La categoría de pueblo y popular es inmanente al concepto de la democracia, dice, pero no puede ser manipulado mediante la demagogia. De este modo, la mejor política no debe generar lógicas binarias que impliquen el desprecio a los débiles para fines propios o intereses económicos poderosos, sino superar el inmediatismo y propender a una gobernanza basada en la generación de empleos para promover la dignidad de la persona humana. También dice, el mercado no resuelve todo, el mágico derrame no resuelve la inequidad, la cultura del descarte es uno de los problemas que se conciben como principales dentro de la agenda mundial, y en ese sentido concibe al desarrollo humano integral fortaleciendo a los poetas sociales, como dice entre comillas, superando las políticas públicas hacia los pobres, pero nunca con los pobres. Dar a cada uno lo suyo como definición clásica de justicia en el siglo XVI, promueve la arquitectura institucional y financiera de la reforma de las organizaciones de las Naciones Unidas, considera una posición muy fuerte, y lo dijo en el Congreso de Estados Unidos, que la pena de muerte es inadmisible, porque en ese sentido la Iglesia se compromete con determinación para que sea abolida en todo el mundo, admitiendo que la vida en común, estructurada en torno a comunidades organizadas, necesita normas de convivencia cuya violación requiere una respuesta adecuada. También habla del derecho a la propiedad privada, solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. En este sentido, me parece importante el rol de la Santa Iglesia Católica, sobre todo con los acontecimientos de dimensión mundial. Recordemos, en 1891, León XIII, Rerum Novarum, en un contexto de explotación de los trabajadores, la voz de la Iglesia para reivindicar los derechos de los trabajadores. Es importante ver Concilio Vaticano II, Mater et Magistra, desde 1959, y luego en 1965 la terminación del concilio y obviamente la vigencia extraordinaria del liderazgo de Pablo VI, Santo Pablo VI, que objetivamente promueve la civilización del amor y promueve popular un progreso, realmente como tema y concepto liminar la distribución universal de los bienes. Podemos hablar de Quadragésimo Anno, Laborum Exercem, Pablo II, pero estas dos, que son Laudato Si y Fratelli Tutti, plantean dos vértices en la construcción del futuro de la humanidad. Tierra, techo y trabajo. Este es el verdadero camino de la paz mediante la ética global de solidaridad y cooperación. Promoción de los derechos de los pueblos sin frontera, equidad de género y posibilidades de vida digna y de desarrollo independientemente del lugar de nacimiento. Eso lo establece claramente. Desarrollo pleno de la ciudadanía para las personas migrantes, y los resume en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. También habla de promover la integración universal administrando la tensión entre lo global y la identidad local, mediante el ejercicio efectivo de ciudadanía, acuerdos regionales, y también nos enseña a revalorizar el espíritu de vecindario. O sea, Francisco habla de la buena vecindad, del vecino que sale a la calle, que se saluda con el otro, en la amistad social que se construye desde la fraternidad, desde el amor al prójimo. Del mismo modo, la caridad social, que nos hace amar el bien común. Y en ese sentido, también que se propenda a la globalización de los derechos
humanos más básicos, que tienen que ver con hambre, alimentación, y que la caridad política se expresa con una apertura muy importante y con la mayor responsabilidad de quien gobierna, que es la escucha, la reflexión, renuncias y paciencia para crear ese hermoso poliedro en donde todos encuentran su lugar. Por eso creo que el Papa Francisco señala un camino a partir del amor social como prolegómeno de la civilización del amor al que todos podemos sentirnos convocados. Esta plataforma para la construcción de la fraternidad y el amor social tienen que ver con la caridad, con la ternura, con lo cercano, con lo concreto. Establece que la paz no es ausencia de guerra, sino el compromiso irrenunciable de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada e ignorada de hermanos nuestros. Dios nos mira con el corazón y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Entre las religiones es posible un camino de paz y la violencia no encuentra ningún fundamento en las convicciones religiosas. Los creyentes debemos actuar por el bien común y la promoción de los más pobres. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En ese sentido, los líderes religiosos deben ser artesanos de la paz, uniendo, extinguiendo el odio y abriendo las sendas del diálogo. Toda guerra deja el mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es el fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Las secuelas de la guerra son precisamente víctimas inocentes. Por eso, él también señala que la fraternidad no solo es resultado de las condiciones de respeto a las libertades individuales, sino que exige una educación para el enriquecimiento mutuo de los valores. La libertad está orientada al amor y la igualdad. Es el resultado consciente y pedagógico de la fraternidad. El individualismo no nos hace más libres, más iguales o más hermanos. Para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal es necesario un reconocimiento básico y esencial. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. El egoísmo exacerbado, el individualismo sin interrelación personal, no permite la construcción de una sociedad plural y fraterna. Si no somos capaces de amar a Dios, amar al prójimo y sentir a nuestro hermano como prójimo, entonces construiremos sistemas imperfectos, carentes de la luz que ilumina los senderos de una amistad social. Él siempre repite algo que es un jesuita, Antonio Espadaro, que dice: no hay que tener límite para lo grande, pero hay que concentrarse en lo pequeño. Esa es siempre su frase de cabecera. Entonces tiene una serie de frases de cabecera, pero eso es una de las frases de cabecera. Y 4 principios a partir del cual interpreta el mundo y la realidad. Primero, dice: el tiempo es superior al espacio. Segundo, la realidad es más importante que la idea. Y ahí me detengo porque siempre me transmite esta cuestión. El mundo muchas veces se divide en base a una perspectiva ideológica, es decir, creer desde una perspectiva prescriptiva de que el mundo es lo que es conforme a lo que nosotros creemos que es. Pero finalmente la realidad es lo que es. Entonces, me dice, la ideología, que obviamente es un sistema de ideas, o la profundización y el estudio de un sistema de ideas, en definitiva tiende a perpetuar dogmas. Y dogma significa dar por hecho lo conocido. Y eso genera muchas veces un retroceso moral en el comportamiento de las sociedades. Entonces él dice, frente a la ideología, la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina son grandes principios.
Y los grandes principios son los que interpretan la dinámica de la realidad y los cambios sociales. De manera que por eso siempre es importante destacar que la realidad es más importante que la idea, es superior a la idea. La única verdad es la realidad es superior a la idea. La otra cuestión, otro principio que siempre promueve el Papa Francisco en su análisis es el todo es superior a la parte. Por eso, al final de cuentas, si uno toma en consideración sus recomendaciones, es la unidad es superior al conflicto. Conflictos existen siempre. La superación del conflicto debe converger hacia la unidad. Por lo tanto, toda guerra desemboca en paz. En consecuencia, la unidad, al final, promueve la solución o la resolución de conflictos. Si el tiempo es superior al espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea y el todo es superior a la parte, entonces podemos tener 4 principios esenciales junto a ese análisis del poliedro, figura geométrica con múltiples caras, que expresa la realidad. De manera que Francisco, el Papa Francisco, el entrañable Papa Francisco, tiene esas características de ser un líder prominente para la humanidad en un contexto en donde se necesita promover el bien común, establecer los parámetros esenciales para construir la fraternidad universal, recuperar la misericordia. Y eso me parece que es muy importante, porque si uno mira desde el libro del Génesis el tema del bien y del mal, y obviamente el fruto del árbol prohibido, siempre la tensión ha sido en una contradicción entre el bien y el mal. Pero el bien y el mal siempre ha tenido la misericordia de Dios, desde Abraham hasta la proximidad del sacrificio, hasta Abén y Caín, y obviamente la barca de Noé, hasta llegar efectivamente a Jesús, que con su amor salvífico dio su vida por nosotros para la salvación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, reconocernos pecadores, esto como mensaje profundo, humanista, esencial y del líder religioso y espiritual, es la base para la conversión. Si nosotros no somos capaces de reconocernos pecadores, porque esa es la diferencia que hace en este libro con Andrea Tornielli, cuando hace una diferenciación cualitativa entre la diferencia efectivamente con la corrupción, digamos, el pecado y la corrupción. El pecado conlleva arrepentimiento, la corrupción no, es la reiteración de las prácticas sin arrepentimiento. En consecuencia, entender esta lógica desde el punto de vista de su percepción espiritual también nos implica el legado como sumo pontífice. Entender que la misericordia es esencial, la misericordia del Señor, que todo perdona, es esencial para transformar nuestros corazones. Que el conocimiento científico, tecnológico, que marca el camino del progreso y del sendero de las comunidades y de las naciones y de las potencias, no invalida una cuestión esencial, que es precisamente el corazón. Y el corazón es precisamente la palabra de Dios. Dios, a través de la palabra como principio de la creación, toca, enseña y trasciende desde el corazón. Y me parece que ese es el gran mensaje de Francisco, un mensaje de paz, de misericordia, de fraternidad, de amistad social, de igualdad entre los estados, de fin a la carrera armamentista, de fin a la guerra, de apóstol de la paz, de peregrino de un mundo en conflicto. Yo he tenido la oportunidad de hablar desde la crisis de Ucrania y Rusia, pasando por los problemas de la pandemia, hasta las relaciones económicas internacionales, todos los temas. Humildad, talento, capacidad y sobre todo amor
a su pueblo. Y trato de sintetizar con 3 cuestiones esenciales. Primero, cuando él asume cuando es designado, sale a la Plaza de San Pedro y sin ningún tipo de oropeles ni nada, la sencillez y la humildad. Y esto me parece que es importante remarcar, su humildad. Él expresa la ética en el sentido weberiano de la convicción y de la responsabilidad en el desempeño de su magisterio. Pero también la estética, como continente de la ética, es decir, la gestualidad que vale más de 1000 palabras. Esto de, no, me pongo mi zapato, la misma cruz, o sea, expresa sencillez, humildad. Y este mensaje de las periferias existenciales y decir, necesitamos pastores con olor a oveja, es decir, ir a las periferias existenciales y reconstruir las heridas de un mundo desigual. Me parece que esa es una contribución y un mensaje extraordinario. Pero también Francisco, la encarnadura de Francisco tiene que ver con la poética, es decir, el encantamiento del lenguaje, la transmisión de la palabra hablada, que enamora y que encanta. Entonces, él nos ha transmitido su relación con Borges, cuando era profesor también, su vida, pero sobre todo el conocimiento extraordinario de los lugares. Entonces, a mí siempre me decía, yo, dice, cuando era provincialista, jesuita, tenía una relación fraterna con el padre Salvador, que estaba en Fontana y lo iba a visitar. Entonces, ¿se acuerdan? De Fontana, de Vilera, de Barranquera, de Resistencia, es increíble. Obviamente del seminario arquidiocesano, o sea, del puerto de Barranquera, de todo se acuerda. Es increíble la memoria que tiene ese hombre, que a pesar de ser sumo pontífice, papa argentino, se acuerde de las cosas. Y siempre dice, no te olvides de mandarle un saludo a fulano, a sultano, etcétera, etcétera. O sea, esa cuestión de humildad, sencillez y buen trato, que no es más que ni menos que la fraternidad. O sea, el intelectual, el poeta, la persona humilde, el líder político, el apóstol de la paz, el líder religioso, el líder espiritual, que es capaz de mantener una comunión con el resto de las religiones, porque nos une un solo Dios para la construcción de un mundo en paz y en fraternidad. Ese es Francisco, una figura prominente en el mundo de hoy. Argentino, primer papa argentino. El pueblo argentino tiene que rogar, implorar y rezar para que venga, para que nos bendiga, para que nos proteja, para que implore nuestra tierra. Y sinceramente creo que en ciertas circunstancias, argentinos y argentinas mantuvimos ciertas diferencias y no fuimos capaces de transmitirle este mensaje. El transmitirle el mensaje como líder espiritual, como líder religioso, como líder del Estado Vaticano, poniendo una impronta de la cual argentinos, argentinas, chaqueños y chaqueñas nos tenemos que sentir orgullosos, hoy y siempre. Muchas gracias. Bien, así escuchábamos al gobernador de la provincia del Chaco, Jorge